Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya estéis con calor o en el hemisferio norte o con frío en el hemisferio sur. Mi nombre es Lorenzo Alonso de la Asociación Foro OSLE para la Mejora del Diagnóstico. Hoy quiero hablar de otro tema que considero interesante y que os puede parecer un poco chocante y que he denominado conciencia situacional, conciencia, no conciencia, para reforzar más el hecho de darse cuenta como awareness, la tradición del inglés, ¿no? Y lo he titulado El eslabón perdido en medicina. Bueno, este concepto y tantos aviones aquí viene a poner de manifiesto que este concepto procede de actividades, por ejemplo, como la aviación militar, donde se valoraba a aquellos pilotos que después de un enfrentamiento volvían de una batalla, pues se les preguntaba cuáles habían sido los factores que ellos pensaban que por los que habían predominado y habían vuelto con vida en la batalla. Y la mayoría de ellos hablaban de un término que era el estar pendiente de todo, el estar abierto a todo y el adelantarse a los acontecimientos y tener una idea controlada de todo lo que iba pasando. Y de aquí ha derivado este concepto de conciencia situacional que os quiero dar una pincelada en medicina. Y para ello he querido destacar cómo un médico Nobel o una médica pues ve su actividad. En principio puede parecer todo muy fácil, es decir, no es más que con su cerebro ver al paciente, acoplar los estudios que ha tenido, toda la información y llegar a un diagnóstico. Pero sin embargo, la realidad luego supera este modelo sencillo y se encuentran en una situación donde tienen que manejar muchos datos, donde tienen que, sí, poner en marcha todos sus conocimientos, pero también saber el contexto, es decir, los diferentes ambientes en los que se encuentran. Y empezar a oír hablar de algo que, en mi opinión, no se dice mucho durante la formación médica, como son el concepto de riesgos, de la seguridad, el concepto de sesgos, es decir, cómo puede haber factores cognitivos, factores de la mente que pueden alterar la calidad de la información que obtenemos, la valoración de las pruebas y diferentes distractores, complicaciones y el propio daño que un médico, un profesional o un enfermero o enfermera pueden hacer a un paciente para llegar al diagnóstico. Esto es algo que puede chocar muchas veces cuando se les comenta. De tal forma que la realidad al poco tiempo de estar en un ambiente clínico, pues puede ser parecido a esto, ¿no? Una serie de hechos, de factores, de conceptos, de situaciones que muchas veces son difíciles de manejar y donde se pone a prueba realmente el individuo y se pone de manifiesto lo que parece ser que no está todavía muy contemplado, incluso en nuestros tiempos, que es la alta complejidad que tiene la práctica clínica. Habitualmente, probablemente a nivel social, se considera que los médicos estamos preparados para todo, que solo tenemos que tener un libro, aprendernos y empezar a actuar. Pero esto, como digo, está fuera de la realidad de lo que pasa habitualmente. Y no queda ahí la cosa, sino que una vez alcanzado el diagnóstico, pues tenemos que tomar decisiones y esas decisiones pues también dependen de los objetivos que queramos conseguir. Pero hoy en nuestro tema nos vamos a quedar en esta situación, situación del problema en relación al diagnóstico puramente. Y no vamos a ir más allá de la decisión. Y es curioso porque los jóvenes, los médicos jóvenes están habituados a los juegos de ordenador. Y en los juegos de ordenador el concepto de riesgo, el concepto de que te puede pasar algo, el concepto de que alguien o que algo tienes que tenerlo en cuenta para llegar a tu objetivo, está muy presente. Sin embargo, a la hora de la verdad, pues en la observación diaria, al menos en el ambiente en el que yo me muevo, pues cuesta un poco de trabajo hacerles ver a estos médicos, médicas jóvenes, el hecho de que el camino que van a recorrer con un paciente hasta alcanzar un diagnóstico es un camino que no vamos a exagerar, no vamos a decir que esté lleno de peligros,
pero sí de que hay que contemplar una serie de factores y hay que estar despiertos e intentar controlarlo todo. ¿Cómo definiríamos esta conciencia de la situación, esta conciencia situacional? Pues la definición fue establecida por Mika Hensley, es un clásico, básicamente cuando se lee la definición es bastante comprensible, pues sería la percepción de los elementos del ambiente en un volumen de tiempo y espacio, la comprensión de su significado y, muy importante, la proyección de su estado una vez que nos hemos hecho un modelo para ver qué va a pasar en el inmediato futuro. Es decir, hay como tres compartimentos. El primero es la percepción de los elementos, de los datos. Después, comprender esos datos, hacer un modelo mental. Y en una tercera fase, el proyectar lo que puede ocurrir, que en definitiva lo hacemos de forma inconsciente, pero es bueno destacarlo. Cada contexto en el que trabajamos en medicina es diferente, pero básicamente este principio se manifiesta de forma generalizada. Así, por ejemplo, pues múltiples ejemplos diarios y constantes podríamos mantener, pero aquí he traído un ejemplo sencillo de una paciente que viene al hospital por fiebre a los 5 días de recibir quimioterapia. Lógicamente se establece el protocolo, se hace una analítica sanguínea donde se observa que hay una neutropenia y además se extraen hemocultivos de sangre periférica y urocultivos. Sin embargo, solo 2 días después o hasta 2 días después no se llega a detectar que la paciente es portadora de un reservorio portacat del cual no se habían extraído cultivos. ¿Qué papel tiene aquí este concepto de conciencia situacional, conciencia de la situación? Pues porque el modelo mental que teníamos que haber hecho tiene que considerar que un paciente ha recibido quimioterapia. La quimioterapia habitualmente en nuestro día se recibe por medio de un catéter de tipo de port, como aquí, y que esos catéteres pueden infectarse, que fue en realidad lo que ocurrió, y por eso nuestra actuación es incompleta si no tenemos en cuenta todos estos factores para tomar los datos en la primera fase, hacernos una idea del modelo y proyectar lo que vamos a hacer, es decir, tomar el cultivo de este reservorio y actuar además localmente, aparte de antibióticos intravenosos, sobre este reservorio. De una forma más esquematizada, pues podemos decir que el nivel 1 establecido en el teórico modelo de conciencia situacional, que es el de percepción, pues tiene que ser adecuada y sin sesgos. Cuando hay fallos se deben a fallos del proceso cognitivo o fallos del sistema que no aportan toda la información, por ejemplo, y las decisiones posteriores van a estar sesgadas. En medicina esto ocurre y más en situaciones donde la obtención de los datos es difícil, por ejemplo, en situaciones de urgencia, en asistencia primaria. El segundo nivel de modelo de conciencia de la situación es la comprensión, es decir, tenemos que integrar todas las piezas de la información y ver su relevancia, y esto en medicina lo hacemos estableciendo un modelo que generalmente debe ser en forma de síndromes y donde los factores de la gravedad, las urgencias, necesidades especiales, presentaciones atípicas, personas con necesidades especiales, pues se tiene que tener muy en cuenta para calibrar bien ese modelo. Y en un tercer nivel, la tercera fase del modelo de conciencia situacional, que es el de proyección, es la capacidad de proyectar un resultado futuro en el tiempo. Esto puede parecer algo difícil de hacer, pero en realidad lo estamos haciendo continuamente y estamos estableciendo a nivel intuitivo, a nivel incluso casi inconsciente, estamos estableciendo pronósticos, al menos de forma inmediata, y sobre ellos vamos actuando. Y como digo, pues en medicina es importante saber por qué tenemos que estar pendientes de la evolución y además nos sirve para dar una información inicial tanto al paciente como a su familia en cuanto a la previsible evolución. En definitiva, esto no es más que incorporar a la práctica no solo la información, no solo el esquema. Estamos habituados a ver médicos jóvenes, médicas jóvenes con carpetas donde tratan de perseguir el PCR, donde tratan de perseguir un valor analítico y, sin embargo, no tienen digamos, una conciencia global
de la situación del paciente, les cuesta trabajo porque además no se les explica de forma inicial. Pero lo que deben de saber es que este hecho está dentro del propio ser humano, está en nuestro cerebro. Esta capacidad de incorporar datos de una forma rápida nos viene casi desde los hombres primitivos que necesitaban para la caza, necesitaban para saber los peligros, necesitaban cuáles serían los mejores terrenos, necesitaban saberlos para evitar los peligros para ellos. Y en definitiva en medicina es igual. Pero es algo que debe ser aprendido y debe ser practicado al menos en los primeros tiempos durante la formación médica. Bueno, espero haberos transmitido este concepto con claridad y lo iremos desarrollando posteriormente en algunos vídeos del foro OLE. Espero vuestros comentarios y de verdad que, aunque parezca un tema teórico, lo considero fundamental, aparte de los recursos, aparte de la formación incluso de los pacientes, de la cultura sanitaria. Este hecho de tener la capacidad global de hacerse cargo de la situación es un factor fundamental para la asistencia a los pacientes y también para evitar los errores de diagnóstico. Muchas gracias.